Multimillonario cena con su amante mientras su esposa embarazada se sienta a su lado, dejándolo humillado. Imagina un restaurante opulento, tenuemente iluminado, con lujosas cortinas de terciopelo y luces de velas parpadeantes. En una mesa en la esquina, un elegante multimillonario llamado Nicolás Herrera cena con una mujer que todos suponen es su refinada esposa, hasta que ella se inclina, le besa la mejilla y revela una verdad innegable: es su amante. De pronto, aparece una mujer embarazada, serena pero con una resolución desgarradora, y se sienta junto a ellos sin pronunciar palabra. La tensión inunda el ambiente mientras los susurros recorren el salón. Lo que sigue es una historia inolvidable de amor, traición, arrogancia y redención, que demuestra que ni siquiera la riqueza puede proteger a una persona de las consecuencias de sus actos. Nicolás Herrera nació en un hogar modesto en las afueras de Zaragoza. Sus padres, Gerardo y Enzo Herrera, trabajaban sin descanso. Gerardo era camionero y pasaba más tiempo en carretera que en casa, mientras Enzo compaginaba su labor como peluquera con la crianza de su hijo. Desde pequeño, Nicolás, dotado de una mente ágil y una insaciable sed de éxito, soñaba con algo más grande: rascacielos brillantes, jets privados, vacaciones exóticas. Desde su infancia, creía que el destino le había trazado un camino único, muy alejado de los humildes comienzos de sus padres. En cuanto pudo, Nicolás se lanzó a cada oportunidad disponible. En la secundaria, pasaba los fines de semana ayudando en la ferretería del barrio, aprendiendo lo básico de la gestión al observar cómo se controlaban los inventarios y se cerraban ventas. Devoraba libros sobre emprendimiento, estrategia empresarial y psicología. Al cumplir los 18, ya estaba listo para dejar Zaragoza atrás y perseguir el llamado sueño americano. La universidad fue su primer gran paso. Obtuvo una beca para una institución pequeña pero prestigiosa, especializada en finanzas y mercadotecnia. Su ambición implacable lo distinguió desde el primer día. Mientras sus compañeros se quejaban de los trabajos académicos, Nicolás veía cada tarea como un nuevo reto que debía conquistar. Cada evento de networking era una mina de oro potencial. Para su último año, los profesores ya hablaban de él en voz baja y con admiración, prediciendo un ascenso meteórico tras su graduación. En medio de esa vorágine académica y profesional, Nicolás conoció a Penélope, Penny, como le decían sus amigas, una estudiante de literatura con espíritu libre, que creía en los cuentos de amor, los poemas sentidos y el poder de una palabra amable. A pesar de provenir de una familia acomodada, Penélope nunca alardeaba de su dinero. En cambio, valoraba los placeres sencillos: leer junto al lago del campus, hacer voluntariado en un refugio de animales, hornear galletas para los estudiantes agotados durante los exámenes. Sus ojos grandes y empáticos, y su risa genuina, atraparon a Nicolás. Aunque ambicioso, encontró en Penélope un refugio, un contrapeso a su visión afilada y orientada al éxito. Se enamoraron con la intensidad única de los jóvenes audaces. Mientras Nicolás invertía su tiempo en prácticas profesionales en grandes corporaciones y en construir su red de contactos, Penélope escribía cuentos en su pequeño dormitorio, soñando con algún día ser una novelista publicada. Sus mundos, tan distintos en ambición, se fundieron en un yin y yang perfecto. Al graduarse, Nicolás se lanzó de lleno al mundo corporativo, ingresando a un banco de inversión prestigioso que pronto reconoció su habilidad para detectar negocios rentables. Las promociones llegaron más rápido de lo que podía actualizar su currículum. Penélope, por su parte, comenzó a forjar una tranquila reputación escribiendo artículos para pequeñas publicaciones y trabajando a medio tiempo en la biblioteca local. Sus primeros años de casados transcurrieron en un diminuto apartamento amueblado con piezas de segunda mano, pero rebosaban de esperanza. Nicolás creía que estaban al borde de algo extraordinario. Penélope creía en el amor que los había unido, incluso en las dificultades. Cuando el ojo agudo de Nicolás detectó una tendencia emergente en el mundo de las startups tecnológicas, todo cambió. Aprovechó cada contacto, pidió todos los favores posibles y apostó todos sus ahorros en una sola inversión que se disparó en 18 meses. De la noche a la mañana, se volvió una leyenda entre los conocedores, el joven prodigio que duplicó y luego triplicó su capital. De pronto, el nombre Herrera aparecía en revistas y artículos en línea. Clientes poderosos querían invertir en todo lo que Nicolás tocara. Por supuesto, con el dinero vinieron las exigencias. Su agenda se llenó de reuniones, congresos, cenas de gala y más. Penélope observaba desde la distancia, siempre apoyándolo, pero con una creciente incertidumbre. Sabía que su esposo estaba entrando en una nueva vida, una esfera de estatus elevado, viajes constantes, relaciones fugaces y acuerdos cerrados entre copas.
Pero lo amaba con todo su ser, confiando plenamente en él, creyendo que su amor era intocable. Una noche de otoño, tras una exitosa negociación financiera, Nicolás propuso una cena improvisada para celebrar. Encontraron un restaurante en la azotea con una vista impresionante de las luces de la ciudad. Mientras bailaban bajo las estrellas, él le dijo a Penélope: «Nuestra vida va a ser brillante, más que estas luces». No se equivocaba. En los años siguientes, el nombre de Nicolás se volvió sinónimo de éxito. Llegaron propuestas de asociaciones, contratos millonarios, invitaciones a eventos exclusivos. Su pequeño apartamento fue reemplazado por un ático sofisticado, con ventanales del suelo al techo, pisos de mármol y ascensor privado. Penélope se adaptó en silencio, enfocándose en sus propios proyectos de escritura. A veces viajaba con Nicolás, otras se quedaba en casa para trabajar en sus historias en paz. Pero incluso cuando su vientre comenzó a hincharse con la promesa de la maternidad, mientras su sueño de ser madre tomaba forma, los ojos de Nicolás empezaron a desviarse. Las fiestas lujosas lo ponían en contacto con decenas de mujeres fascinadas por su carisma y su fortuna. La presencia discreta de Penélope y su creciente barriga, que alguna vez fueron su orgullo, comenzaron a desdibujarse en el fondo de la nueva vida de Nicolás. Y fue allí donde germinaron las semillas de la traición. Nadie hubiera imaginado que la dulce y serena Penélope terminaría viviendo la humillación más dolorosa. Nadie habría creído que, en una noche decisiva, entraría en un restaurante 5 estrellas y se sentaría con calma junto a su esposo infiel y su amante. Pero a veces, la vida reparte cartas que nunca vimos venir, y la tragedia suele empezar en las grietas más pequeñas que decidimos ignorar. A medida que Nicolás ascendía en la escalera del éxito, su círculo social se expandía exponencialmente. Se codeaba con directores ejecutivos, modelos de pasarela y celebridades internacionales. Todos querían tenerlo en sus juntas directivas o como invitado estrella en sus galas benéficas. Los fotógrafos lo perseguían, capturando imágenes suyas con trajes a medida que luego aparecían en revistas brillantes, alimentando aún más su creciente leyenda. Penélope comenzó a sentirse como un vestigio de la vida anterior de Nicolás, un dulce recuerdo de tiempos más sencillos, cada vez más opacado por los focos de la fama. Intentaba mantenerse involucrada, pero la verdad era sencilla: cuanto más dinero ganaba Nicolás, menos tiempo tenía para ella. Aquellas veladas íntimas que solían compartir fueron reemplazadas por cenas interminables de negocios. Las escapadas de fin de semana se esfumaron, dando paso a eventos de alto perfil. El bebé que crecía en su vientre, tan precioso para Penélope, parecía, para Nicolás, más una complicación inoportuna que lo obligaba a hacer malabares con la paternidad en medio de una agenda desbordada. En estos nuevos círculos sociales, Nicolás conoció a una variedad de personalidades intrigantes. Pero una en particular destacó: Isabela Monteverde. Era una mujer deslumbrante, con cabello negro azabache, pómulos marcados y un aura de confianza serena. Trabajaba en relaciones públicas y tenía fama de transformar marcas en decadencia en éxitos de la noche a la mañana. Al principio, Nicolás la admiró desde lejos, impresionado por su capacidad de conquistar cualquier sala. Ella también sintió curiosidad por él, el joven millonario ambicioso del que todos decían que tenía el toque de oro. Se cruzaron por primera vez en una gala benéfica de alto perfil en Buenos Aires. Penélope iba a asistir, pero las náuseas matutinas la dejaron en cama. Decidido a no perder otra oportunidad de hacer contactos valiosos, Nicolás fue solo. Allí vio a Isabela junto a la fuente de champán, vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura escultural. Su presentación fue cordial, profesional, estrictamente de negocios, o al menos eso se repetía Nicolás. Isabela le propuso colaborar en el lanzamiento de su nuevo fondo de inversión. Intercambiaron datos de contacto, y con ellos, una tensión silenciosa que chispeó entre ambos. Durante las semanas siguientes, Nicolás se convenció de que su creciente relación era puramente estratégica. Las cenas eran para discutir propuestas. Los mensajes, sobre estrategias de marca. Sin embargo, cada vez que se descubría admirando la risa de Isabela o el brillo de sus ojos bajo la tenue luz del restaurante, le resultaba más difícil ignorarlo. Era como una polilla bailando peligrosamente cerca de la llama. Mientras tanto, Penélope continuaba su embarazo prácticamente sola. Tenía citas médicas que atender, decoraciones del cuarto del bebé que decidir, listas de nombres que preparar. Nicolás asentía o sonreía fugazmente cuando ella hablaba de estos temas, pero el compromiso emocional que Penélope tanto anhelaba brillaba por su ausencia.
A veces, Penélope dudaba de sus propias sospechas. Se decía que Nicolás estaba bajo una presión inmensa. El mundo corporativo era despiadado, especialmente para alguien siempre bajo el escrutinio público. Intentaba no tomarlo como algo personal. Pero bajo su exterior sereno, una preocupación constante crecía: si Nicolás no podía detenerse para ella ahora, estaría presente cuando naciera el bebé. Penélope mantenía viva la esperanza enfocándose en la escritura y en su preparación para la maternidad. Volcó su alma en un nuevo manuscrito, una historia conmovedora sobre una mujer enfrentando la traición y aprendiendo a perdonar. Fue su catarsis, su forma de procesar miedos no expresados. En escasos momentos de silencio, se permitía imaginar un futuro donde Nicolás encontrara el equilibrio, regresara a su lado y amara a su hijo tanto como ella. Pero con cada día que pasaba, sus llamadas eran más breves, su tono más distante. El nombre de Isabela comenzaba a aparecer con más frecuencia en las conversaciones, siempre, claro, en un contexto profesional. Pero Penélope intuía que había algo más bajo la superficie. Una noche, justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, Nicolás entró en el ático y se sentó al borde de la cama. Su camisa olía sutilmente a un perfume que ella no reconocía. No se atrevió a decir nada, tragó el nudo en la garganta. Aunque sus ojos estaban cerrados, su mente no paraba de girar. ¿La seguía amando igual? ¿Por qué no había llegado antes a casa? ¿Se había acostumbrado tanto a ignorar las señales que ahora era cómplice de su propio dolor? Cuando por fin reunió el valor para enfrentarlo, Nicolás desestimó sus inquietudes, atribuyéndolo todo al estrés. La besó en la frente con una ternura ensayada y le dijo que descansara. Mientras se hundía en un sueño inquieto, Penélope se obligó a confiar en él, al menos por ahora. Quería creer que decía la verdad, que aquella tensión entre ellos era solo una tormenta pasajera que pronto se disiparía. Pero la confianza puede ser traicionera. Una vez que la duda echa raíces, es difícil arrancarla. Sin que Penélope lo supiera, la atracción de Nicolás hacia Isabela crecía cada día. Los mensajes de texto se volvieron coquetos, las cenas de negocios se transformaron en cócteles nocturnos. Pronto, la línea que separaba a una colega profesional de una compañera íntima se volvió irreconocible, y la fuerza de la atracción fue demasiado intensa como para que Nicolás pudiera resistirse. Para cuando Penélope tenía 7 meses de embarazo, Nicolás ya estaba atrapado en una relación clandestina que no quiso o no supo terminar. A pesar del amor que alguna vez sintió por Penélope, la atención de Isabela, su glamour y su disposición a complacer todos sus caprichos lo tenían embriagado. Era una emoción que, por momentos, eclipsaba su culpa. Aunque seguía interpretando su papel de esposo ejemplar frente a amigos y familiares, una cuña insidiosa se había clavado en su matrimonio. Una grieta que inevitablemente llevaría a aquella noche fatídica, cuando Penélope, con su vientre lleno de vida, decidiría romper sus ilusiones frente a todos. La vida de Nicolás se dividía ahora en dos realidades inconexas. En una, era el empresario exitoso, querido por el público gracias a su historia de la nada al todo. Las cámaras lo seguían, los periodistas escribían perfiles elogiosos y las organizaciones filantrópicas celebraban sus donaciones. Representaba este rol con perfección, acompañado por la devota Penélope, cuando su embarazo se lo permitía, a ciertos eventos. En la otra realidad, la que se escondía tras puertas cerradas, Nicolás se entregaba llamadas telefónicas a medianoche, fines de semana robados y cenas secretas con Isabela. Su relación estaba alimentada por la emoción de lo prohibido, por la adrenalina de lo clandestino. Para Isabela, la seducción de ser la amante de un hombre inmensamente rico era simplemente irresistible. Los regalos que Nicolás le hacía, joyas, vestidos de alta costura, viajes extravagantes, venían con un acuerdo tácito: debía mantener la discreción. Isabela, pragmática y ambiciosa, aceptó sin dudarlo. Después de todo, estaba convencida de tener la ventaja en el juego de conquistar el corazón de Nicolás. Si él ya había dejado atrás sus orígenes humildes, ¿por qué no dejaría también a Penélope? La doble vida pesaba más sobre Nicolás de lo que dejaba entrever. Aún mantenía un pequeño lazo emocional con Penélope. Era su esposa, la madre de su hijo por nacer, un símbolo reconfortante de tiempos más sencillos. La culpa a veces lo carcomía, sobre todo cuando observaba su vientre creciendo o la veía escribiendo en silencio en su cuaderno. Penélope mostraba el cansancio en el rostro, pero nunca se quejaba. Y esa resistencia silenciosa solo acentuaba la vergüenza de Nicolás.
Sin embargo, en lugar de enfrentarse a sus propias fallas, Nicolás alimentaba el pozo sin fondo de su ego con la atención de Isabela y los aplausos del mundo exterior. Para sostener sus secretos, Nicolás desarrolló un elaborado calendario. Alegaba tener viajes de negocios urgentes que requerían pasar la noche fuera. Le avisaba a Penélope que reuniones de último minuto con clientes demandaban sesiones creativas nocturnas. En realidad, llevaba a Isabela a suites de lujo en otras ciudades o a resorts privados fuera de la ciudad. Nicolás se aseguraba de enviarle a Penélope regalos pensados, flores, cartas, cronometrados para llegar justo cuando él estaba con Isabela. Era una danza retorcida de culpa disfrazada, mientras perseguía el placer sin freno. Las amigas de Penélope empezaron a notar su tristeza, aunque ella hacía todo lo posible por mantener una fachada firme. Una de sus más cercanas confidentes era Valentina Torres, también escritora y colega en una pequeña editorial. Valentina había visitado el ático en varias ocasiones, consciente de la creciente distancia entre Penélope y Nicolás. Aunque Penélope nunca confesó abiertamente la infidelidad, ya que no tenía pruebas concretas, Valentina lo sospechaba. Veía cómo la risa de Penélope se volvía más apagada, como un destello de dolor cruzaba su rostro cada vez que se mencionaba el nombre de Nicolás. Valentina la animó a abrirse, a ver a una terapeuta, a enfrentarlo si era necesario. Pero Penélope, aún aferrada a la esperanza, insistía en que solo estaba estresada por el embarazo y las fechas de entrega de sus manuscritos. Esa negación se vino abajo una tarde, cuando Penélope, buscando un manuscrito antiguo en el portátil de Nicolás, encontró una pestaña abierta con una reserva de hotel. La fecha coincidía con la noche en que él había dicho estar en un viaje de negocios. La suite estaba claramente reservada para 2 personas, e incluía un paquete de spa y una cena romántica para 2. Cuando Penélope lo confrontó, Nicolás repitió su excusa habitual: es algo de trabajo para un cliente. Pero los detalles en el correo de confirmación contaban otra historia. Las citas del spa estaban a nombre de Isabela Monteverde. Aún así, Penélope no dijo nada. No tenía fuerzas para una confrontación, ni ganas de armar una escena dramática estando a tan pocas semanas del parto. Sin embargo, su enfoque cambió. Comenzó a recopilar pruebas silenciosamente, anotaba las incoherencias en su agenda, revisaba los recibos de cenas y viajes. Su miedo y tristeza se convirtieron en una resolución serena. Si Nicolás no pensaba confesar, ella enfrentaría la verdad en sus propios términos. Y así, Penélope planeó. Se enteró de una cena exclusiva a la que Nicolás asistiría con Isabela, bajo la fachada de cerrar una fusión empresarial. Todos los miembros de la élite local estarían presentes. También descubrió que había una mesa reservada a nombre del señor Herrera, acompañado por la señorita Monteverde. Penélope esperó en silencio, dejando que Nicolás creyera que ella no sospechaba nada. Pudo haber estallado en ira, o haberlo amenazado con marcharse. Pero eligió otro camino, uno que prometía un enfrentamiento tan impactante que ni Nicolás ni Isabela lo olvidarían jamás. El día antes de la cena, Penélope decidió visitar a su ginecóloga, la doctora Natalia Ríos, para un chequeo de rutina. La tensión que la rodeaba era ya tan asfixiante que temía que afectara al bebé. La doctora Ríos era una mujer amable, de mirada cálida y empática. Percibió el estrés de Penélope de inmediato. Todo parece estar bien con el bebé, le aseguró. Pero necesitas cuidarte a ti también. El estrés emocional afecta tanto al cuerpo como a la mente, y a veces de maneras que no se ven de inmediato. Penélope asintió, con lágrimas asomando, aunque se negó a dejarlas caer. No quería parecer débil. Después de la consulta, se quedó sentada en su coche durante casi media hora, con las manos temblando sobre el volante. Quería gritar, pedir ayuda, huir de ese ático lujoso que se sentía cada día más como un castillo solitario. Pero algo dentro de ella se negó a dejarse arrastrar por la desesperación. El bebé dio una suave patadita, como un recordatorio de que no estaba sola. Llevaba una vida dentro, una vida que dependía de su coraje y estabilidad. Al regresar a casa, Nicolás estaba en su despacho, tecleando en su computadora. Apenas levantó la vista cuando ella pasó. El anillo en su dedo le pareció frío. Recordó el día en que él se lo puso, sus votos pronunciados con tanta sinceridad: prometo amarte y cuidarte todos los días de mi vida. Ahora esas palabras resonaban vacías en su memoria. En silencio, Penélope entró al cuarto del bebé, que había decorado con tanto esmero,
Paredes color amarillo pálido, una cuna blanca con un móvil de estrelites y lunas, estanterías llenas de libros infantiles. La vista la reconfortaba y al mismo tiempo la entristecía. Ese espacio debía ser el comienzo de un nuevo capítulo en su matrimonio, una celebración de su amor. En cambio, el dulce arrullo de la maternidad competía con el incesante ritmo de la traición. Esa misma noche, Nicolás le anunció que asistiría a una importante cena con clientes al día siguiente. Penélope fingió sorpresa y le preguntó si quería que lo acompañara. Él descartó la idea con rapidez, mintiendo que era una negociación a puerta cerrada, nada social. Penélope solo sonrió. Si notó el leve destello en sus ojos, no dijo nada. Él estaba demasiado absorto en su propia telaraña de engaños, demasiado acostumbrado a que todo funcionara a su antojo. Mientras tanto, Isabela también se preparaba. Probaba varios vestidos de diseñador, debatiendo cuál la haría lucir más deslumbrante al lado de Nicolás. Parte de ella disfrutaba la idea de exhibir su relación frente a otras parejas influyentes, de ocupar el centro de atención como la pareja de Nicolás Herrera, aunque técnicamente aún fuera la otra. No era ajena a los rumores que circulaban en los círculos empresariales. Algunos decían que era astuta, que jamás se conformaría con ser simplemente la amante. Estaba decidida a demostrarles a todos cuán formidable podía ser. Y así, a medida que se acercaba la fecha de la cena, la élite más selecta de la ciudad se preparaba para una velada glamurosa. La invitación prometía una experiencia exclusiva, una cena de varios tiempos preparada por un chef con estrella Michelin, vinos finos importados de Francia y una selecta mezcla de empresarios, políticos y celebridades reunidos en un salón privado. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero espectáculo no estaría en el menú ni en la decoración. Sería sobre una esposa embarazada, un esposo engañoso y una amante segura de sí misma, todos convergiendo en una misma mesa. Y en el murmullo de esa sala, bajo el brillo de las arañas de cristal, la verdad quedaría al descubierto, para que todos la vieran. La noche llegó con todo el esplendor esperado. Coches con chofer se alineaban frente al Majestic, el lujoso restaurante francés conocido por su exclusividad y grandeza. Los valets, vestidos con uniformes negros impecables, guiaban cada automóvil de alta gama hacia la entrada. Los invitados descendían envueltos en vestidos de diseñador y trajes a medida, deslumbrados por los flashes de los reporteros sociales invitados a capturar el prestigio del evento. En el interior, la decoración quitaba el aliento, candelabros de cristal proyectaban un resplandor cálido sobre paredes doradas, mientras la música clásica de un cuarteto en vivo se entrelazaba con risas y el tintinear de copas de champán. El aroma de platos con trufa despertaba los sentidos, prometiendo una experiencia culinaria inolvidable. Nicolás llegó con Isabela tomada de su brazo. Él lucía un smoking azul marino entallado, con gemelos brillantes y el cabello perfectamente peinado. Isabela vestía un audaz vestido rojo, una declaración inequívoca, era una mujer que disfrutaba del protagonismo. Juntos captaron todas las miradas al entrar. El rostro de Nicolás mantenía una expresión cuidadosamente controlada, sin mostrar nerviosismo alguno. Estaba seguro de que Penélope creía que se encontraba en una reunión de negocios. En su mente, la noche era clara: cenar, codearse con personas influyentes y, tal vez, terminar en la suite de Isabela para una velada privada. El maitre los condujo a una mesa exclusiva cerca del gran ventanal que ofrecía una vista espectacular del perfil iluminado de la ciudad. En cuestión de minutos, los camareros aparecieron para servir champán, con movimientos precisos y silenciosos. Nicolás dominaba la conversación entre un pequeño grupo de figuras influyentes, presentando a Isabela como una colaboradora cercana. Ella interpretaba su papel con maestría, encantando al grupo con su humor sutil y el aura de una mujer profundamente entrelazada con la vida profesional y personal de Nicolás. En otro sector del restaurante, Penélope entró con paso sereno. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, que caía con gracia sobre su vientre prominente. Su cabello, recogido con sencillez, le daba un aire refinado, casi regio. Una anfitriona, que la reconoció de otras reservas hechas a nombre de Nicolás, le sonrió amablemente y preguntó si deseaba que la llevaran a su mesa. Sí, por favor, respondió Penélope con una sonrisa tranquila. Mientras avanzaba entre los invitados, su corazón golpeaba con fuerza. Desde la distancia, divisó a Nicolás, riendo por algo que Isabela había dicho, con un brazo descansando despreocupadamente sobre el respaldo de su silla. Aquella imagen, en otro momento, la habría destrozado. Pero esta noche,
Penélope estaba sostenida por el propósito. Escuchó los murmullos cuando algunos la reconocieron, la esposa embarazada de Nicolás Herrera, evidentemente no era quien lo acompañaba esa noche. Las conversaciones se apagaron, las miradas se turnaron entre Penélope y la glamurosa pareja. Un estremecimiento de nerviosa anticipación recorrió la sala. Nicolás, al captar el súbito cambio en el ambiente, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Penélope, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Isabela, aún ajena, continuó sonriendo al interlocutor a su lado, hasta que también siguió la mirada de Nicolás. El color se esfumó de su rostro. La sala entera contuvo la respiración. Penélope se acercó a la mesa sin prisa, con la espalda recta, el rostro sereno. Posó una mano sobre su vientre, como si esa vida que crecía dentro de ella le diera fuerza. Era como si el bullicio del restaurante se hubiera apagado de golpe. Los presentes la observaban con disimulo, compartiendo miradas de complicidad y susurros cargados de tensión. Cuando llegó a la mesa, Nicolás intentó esbozar una risa nerviosa para sostener la farsa. «Penélope, ¿qué estás?» Ella alzó una mano para silenciarlo, y luego, con voz suave pero firme, se dirigió a un camarero cercano. «¿Sería tan amable de traerme una silla? Me gustaría sentarme con mi esposo y su asociada». El camarero, dudoso pero profesional, asintió. Colocó una silla adicional justo entre Nicolás e Isabela, exactamente en el espacio íntimo que habían estado compartiendo. La mandíbula de Nicolás se tensó, aunque forzó una expresión cortés. La incomodidad de Isabela era evidente en su postura rígida y en la forma en que sus ojos recorrían la sala, buscando una posible ruta de escape. Los invitados cercanos ya no disimulaban. Algunos miraban con lástima, otros con deleite ante el escándalo, y muchos con absoluta sorpresa de que Penélope se hubiera presentado, embarazada y serena, en esa escena. Una vez sentada, Penélope se volvió hacia Nicolás. No tenía idea de que esta reunión era tan importante. Imagínate mi sorpresa cuando la anfitriona me dijo que ya habías llegado. Nicolás intentó responder, pero las palabras parecían haberlo abandonado. En ese instante comprendió la magnitud de su error. La presencia pública de su esposa no le dejaba margen para mentiras. La humillación le ardía en el rostro, una vergüenza que no podía esconder ni con todo su dinero ni con su fachada de seguridad. Y así, bajo las luces doradas del Majestic, una esposa embarazada se unió a su esposo infiel y a su amante en la mesa más exclusiva de la ciudad. Todos los esfuerzos de Nicolás por ocultar su aventura habían sido en vano. La verdad quedó expuesta con una teatralidad que ningún chisme de la alta sociedad podría haber igualado. Un silencio incómodo envolvía la mesa, roto solo por el sutil sonido de los cubiertos y los murmullos contenidos de los demás comensales. Penélope entrelazó las manos sobre su regazo, su anillo brillaba bajo la tenue luz. Observó a Isabela con una cortesía medida, como si saludara a una desconocida durante un almuerzo informal. Isabela se movía inquieta, cruzando y descruzando las piernas en busca de compostura, pero claramente alterada. Nicolás intentó recuperar el control de la situación. Carraspeó y levantó la mano para llamar al sommelier. «Quizá deberíamos ordenar», dijo, forzando una sonrisa. «Estoy seguro de que Penélope tiene hambre después de venir hasta aquí». Su voz temblaba levemente, traicionando la humillación que intentaba disimular. Penélope asintió con calma. «Sí, ordenemos entonces». Se giró hacia Isabela, con voz suave y perfectamente controlada. «He oído maravillas del risotto de trufa del chef. Tal vez deberías probarlo». La sugerencia sonó cordial, pero cada palabra estaba cargada de tensión. Isabela trató de sacar a relucir su encanto habitual, aunque éste se desmoronó bajo la mirada serena pero firme de Penélope. «Quizá lo haga», respondió con la garganta cerrada. El aura de seguridad que normalmente la envolvía parecía desvanecerse en presencia de la verdadera esposa. El papel de amante elegante, que conocía su lugar, ya no funcionaba en una sala donde la legítima ocupaba el centro de la escena. Alrededor de la mesa, algunos comensales adinerados reanudaban sus conversaciones a medias, pero todos mantenían los oídos atentos al drama que se desarrollaba. No había duda, lo sucedido correría como pólvora por los círculos más selectos de la sociedad. La infidelidad de Nicolás no solo había quedado expuesta, sino que había sido exhibida de una forma que garantizaría semanas, si no meses, de habladurías. Los platos llegaron,
cuidadosamente emplatados. Penélope probó un par de bocados, solo por cortesía, no tenía apetito alguno. Se preguntaba si el bebé podía sentir la adrenalina que recorría cada célula de su cuerpo. Todo su ser estaba en alerta, percibía el pánico creciente de Nicolás, la angustia evidente de Isabela, y el juicio silencioso que pesaba sobre ellos como una losa. Cuando ya no pudo soportar más el silencio, habló con voz suave, teñida de tristeza más que de rabia. Nicolás, siempre admiré cuánto trabajaste por todo lo que tienes. Eso fue una de las cosas que más me atrajeron de ti. Me duele verte arriesgarlo todo por una emoción pasajera. Nicolás miró alrededor, ansioso por saber cuántas personas los estaban escuchando. Penélope, este no es ni el momento ni el lugar, musitó, entre dientes, intentando sonar firme. Tienes razón, respondió ella, sin alterar el tono. No lo es. Pero ya que estamos aquí, y ya que tu asociada también está presente, pensé que sería justo que ambos supieran que estoy perfectamente al tanto de lo que ha estado ocurriendo. El rostro de Isabela se encendió. No sabía si defenderse, quedarse en silencio o simplemente huir. Había imaginado muchos desenlaces posibles, mantener la relación en secreto a largo plazo, ser aceptada eventualmente, incluso que Nicolás se divorciara de Penélope. Pero jamás previó este juicio público, tan repentino como demoledor. Reuniendo algo de compostura, Isabela tomó un sorbo de agua. Su voz salió al fin, débil, agotada. Sé que esto es difícil, Penélope, pero tienes que entender, dijo Isabela con voz temblorosa. La mirada fría de Penélope cayó sobre ella. No, no tengo que entender nada, respondió con firmeza. Tú tomaste tus decisiones. Y Nicolás también. Nicolás intentó colocar su temblorosa mano sobre el brazo de Penélope, pero ella la retiró de inmediato. El gesto decía más que 1000 palabras. La dinámica había cambiado. Penélope ya no era la esposa dócil. En cuestión de minutos, se había convertido en una fuerza que se negaba a ser menospreciada o ignorada. Los demás comensales fingían centrarse en sus propios platos, pero las miradas furtivas y las sonrisas apenas disimuladas delataban el schadenfreude colectivo. Nicolás Herrera, el niño dorado de las finanzas, había sido derribado por su propia arrogancia, justo frente a la élite de la ciudad. Un destello de desafío cruzó el rostro de Nicolás. Detestaba sentirse acorralado, especialmente bajo la mirada pública. Creo que deberíamos hablar de esto en casa, murmuró con tono severo. Por supuesto, asintió Penélope, serena. Esta noche encontrarás tus cosas en la habitación de invitados. Hasta que hablemos, no veo razón alguna para compartir la cama con un hombre que ha faltado a sus votos. Isabela casi se atragantó con el agua. Miró a Nicolás, buscando alguna guía, pero solo encontró una expresión endurecida. Las palabras de Penélope lo habían dejado sin respuesta. La cena estaba arruinada, su reputación hecha trizas en un solo golpe. Este era un punto de quiebre que ni toda su fortuna ni su encanto podían deshacer. Con todos los ojos fijos en ellos, Penélope hizo una señal al camarero. ¿Podría pedirme un taxi, por favor?, preguntó con amabilidad. El camarero asintió y se retiró rápidamente. Nicolás hizo un intento inútil por conservar algo de dignidad. Voy contigo, dijo, empujando su silla hacia atrás. Pero Penélope negó con la cabeza. Su voz era firme, sin margen para réplica. No. Quédate con tu cita, Nicolás. Insisto. Se volvió hacia Isabela. Disfruta el risotto. Sin decir una palabra más, Penélope se levantó. Un silencio solemne cayó sobre la sala mientras se alejaba, con la espalda recta y la cabeza en alto. Isabela y Nicolás, aún sentados, sentían el peso de decenas de miradas juzgándolos en cada movimiento. En ese silencio cargado, un mensaje se hizo claro: el marido millonario había jugado con su matrimonio, y había perdido. De la forma más pública y humillante imaginable. Y la esposa, antes vista como sumisa, había emergido más fuerte de lo que nadie hubiera anticipado. La anfitriona, con compasión en los ojos, escoltó a Penélope hasta la entrada, donde un taxi ya la esperaba. Al subir al asiento trasero, luchó por contener las lágrimas. Había mantenido la compostura en el restaurante, pero por dentro, su corazón dolía.
El conductor le preguntó a dónde deseaba ir. Al ático, respondió con voz baja. Su mente era un torbellino, desgarrada entre el dolor y una extraña sensación de liberación. Nicolás permanecía aún en Lemgistic con Isabela, ambos demasiado atónitos como para seguirla de inmediato. Isabela se inclinó hacia él, con voz entrecortada por la preocupación y la frustración. ¿Qué vas a hacer ahora? Buscaba en el rostro de Nicolás algún indicio de control. Él se frotó las sienes, sintiendo como un dolor de cabeza se encendía por la tensión. No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. El daño ya está hecho. Deberías, intentó Isabela, pero lo interrumpió con voz firme. Si te vas ahora, va a parecer aún peor. Todos están mirando, insistió ella, cada vez más desesperada. Al menos finge que puedes salvar la noche. O toda tu reputación podría venirse abajo. Nicolás la miró, con una mezcla de rabia y desesperación quemándole la garganta. ¿Mi reputación? Repitió con incredulidad. Ya está por los suelos. Mira a tu alrededor, han visto todo. Ya no tiene sentido fingir. Pero Isabela seguía aferrada a la idea de controlar las apariencias. Has pasado la vida entera construyendo este imperio. No dejes que un escándalo lo destruya. Nicolás golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar la vajilla. Una pareja cercana se sobresaltó y desvió la mirada con prisa. Necesito hablar con Penélope, gruñó entre dientes. Ya estoy harta de esta farsa. Sin esperar respuesta, Nicolás arrojó un fajo de billetes sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cena, y se marchó con paso furioso. Isabela se quedó sola, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Miró alrededor, pero ningún comensal se atrevía a cruzar su mirada con la de ella. Era como si toda la sala la estuviera condenando en silencio por ser parte de la caída de Nicolás. Recogiendo su bolso, salió discretamente, sin saber cuál sería su siguiente paso, cargando con el peso de una noche que había terminado en desastre. De regreso en el ático, Penélope llegó a una casa vacía. El silencio de los pasillos de mármol era opresivo. Se quitó los tacones, masajeó sus pies hinchados y se dirigió directamente al cuarto del bebé. No podía entrar al dormitorio principal, ese que estaba lleno de recuerdos de ella y Nicolás. En cambio, se acomodó en la mecedora junto a la cuna, dejando que las lágrimas fluyeran al fin. Media hora después, Nicolás irrumpió por la puerta principal, llamándola con desesperación. La encontró en el cuarto infantil, iluminada por la pálida luz de la luna. Las lágrimas se habían secado, pero su rostro tenía una expresión vacía. Trató de acercarse, pero ella levantó una mano. No, susurró. No esta noche. Él se detuvo en seco, las palabras muriendo en su garganta. Permanecieron así, en un silencio cargado de tensión. Finalmente, intentó hablar. Penélope, lo siento. Yo nunca quise. ¿Nunca quisiste lastimarme? Lo interrumpió ella, con la voz quebrada. ¿De verdad crees que esa excusa basta? Nicolás tragó saliva, con la culpa ardiéndole por dentro. Lo arruiné. Me dejé llevar por todo, la fama, el dinero, la emoción. Perdí de vista lo que teníamos. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Penélope. ¿Lo que teníamos? No, perdiste de vista a mí. A tu esposa. A la madre de tu hijo. ¿Sabes lo sola que me he sentido estos últimos meses? Y aún así, como una tonta, creía que solo necesitabas tiempo. ¿Qué era el estrés? Nicolás se acercó un poco más, con las manos temblorosas. Estaba bajo presión, sí. Pero no es excusa. Tendría que haber estado contigo, y no lo estuve. Los ojos de Penélope brillaban con lágrimas contenidas. No sé si puedo perdonarte. Al menos no ahora. Él le tomó la mano. Esta vez, ella no se apartó. Pero su tacto no tenía calor. Era un gesto simbólico, un residuo de lo que una vez compartieron. Penélope suspiró y miró la cuna. ¿Quieres empezar a arreglar esto? Empieza diciéndome todo. Sin mentiras. Sin omisiones. Nicolás exhaló,
vencido. Isabela y yo empezamos a vernos hace algunos meses. Al principio fue por trabajo, pero se volvió algo más. No sé si fue deseo, o una necesidad retorcida de sentirme validado. Pero nada de eso cambia el hecho de que te he traicionado. Hizo una pausa. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Entenderé si quieres que me vaya. Haré lo que me pidas. Penélope lo observó, el padre de su hijo, el hombre que una vez amó sin reservas, y que ahora veía en toda su complejidad, derrumbado por su propia ambición y vanidad. Su voz temblaba cuando respondió. Te quedarás. Por el bebé. Hasta que yo decida qué hacer. Pero no esperes que sea fácil. Dormirás en la habitación de invitados. No somos marido y mujer ahora mismo. Solo somos dos personas que van a tener un hijo. Nicolás asintió, lleno de vergüenza. Haré lo que sea necesario, susurró, aunque no tenía idea de lo que eso implicaba. Por un instante, su mano rozó el vientre de Penélope. Ella lo permitió. Sintió una patadita. Una oleada de emoción lo atravesó y las lágrimas brotaron, silenciosas, como testigos del arrepentimiento que lo acompañaría desde esa noche. Se quedaron ahí, bañados por la luz de la luna, una pareja rota al borde de una nueva realidad. Nicolás había destrozado la confianza de Penélope, y ni todo el dinero del mundo bastaría para repararla. En la quietud del cuarto infantil, ambos comprendieron una verdad dura: la humillación en el restaurante no era el final, sino apenas el inicio de su juicio personal. La noticia del escándalo en el restaurante se esparció rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. A la mañana siguiente, titulares discretos en tabloides y blogs insinuaban problemas en el paraíso de Nicolás Herrera. Algunos artículos omitían el nombre de Isabela, otros eran menos sutiles, describiendo a una misteriosa morena y la silenciosa pero impactante aparición de una esposa embarazada. Los foros en línea hervían con especulaciones y juicios morales. Algunos lectores simpatizaban con Penélope, admirando su compostura. Otros criticaban la arrogancia de Nicolás, llamándolo ejemplo de advertencia para quienes permiten que el poder arruine su vida personal. En el ático, Penélope despertó con una presión en el pecho, como si hubiese inhalado profundamente pero sin lograr exhalar. Los recuerdos de la noche anterior volvieron con crueldad: su llegada al restaurante, las miradas horrorizadas, el subidón de adrenalina. Nicolás había dormido en la habitación de invitados. Presumiblemente, no había conciliado el sueño. Mientras ella preparaba el desayuno, lo escuchó moverse, pero no se acercó. No sabía cómo manejar esta nueva y frágil dinámica. Ese mismo día, Valentina Torres, su amiga y confidente, la llamó temprano. Penélope, dijo con suavidad, me enteré por una colega de lo que pasó anoche. ¿Estás bien? Penélope tragó saliva, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Sobreviviendo, logró responder. Hay mucho que procesar. ¿Quieres que vaya a verte? Preguntó Valentina. Puedo llevarte comida, o simplemente hacerte compañía, ofreció Valentina con suavidad. Penélope dudó, mirando su vientre. Quizá más tarde, dijo al fin. Por ahora, solo quiero un momento para mí. Valentina respetó la necesidad de espacio de su amiga y no insistió. Aún así, Penélope encontró consuelo en saber que no estaba sola en este proceso. Al menos tenía a alguien firmemente de su lado. Mientras tanto, Nicolás se encontraba en modo de control de daños. Enviaba correos frenéticos a su equipo de relaciones públicas, instruyéndolos para que manejaran la narrativa y minimizaran el escándalo. Su asesor le sugirió emitir una declaración reafirmando su compromiso con los valores familiares y aclarando que los rumores habían sido exagerados. Pero Nicolás no pudo firmar semejante mentira. No con el recuerdo aún fresco de las lágrimas de Penélope. Finalmente, les pidió que guardaran silencio sobre el asunto, esperando que los rumores se disiparan sin necesidad de un pronunciamiento oficial. Ese día, las llamadas de negocios fueron un campo minado. Algunos clientes de años ofrecieron un pequeño saludo, fingiendo no haber escuchado nada. Otros preguntaron por su estado con una cortesía envenenada. Las llamadas más duras vinieron de socios potenciales que dudaban en cerrar acuerdos hasta que pasara la tormenta. Temían asociarse con una figura ahora envuelta en la polémica. Al caer la tarde, Nicolás estaba agotado.
La fachada de control que había mantenido durante tanto tiempo se resquebrajaba, dejándolo expuesto y vulnerable. Toda la riqueza que había acumulado no podía protegerlo de la humillación pública ni del dolor personal que lo desgarraba por dentro. Esa noche, Nicolás y Penélope volvieron a coincidir en la sala de estar. Un silencio extraño flotaba entre ellos. Penélope estaba de pie junto a la gran ventana, mirando el perfil de la ciudad que alguna vez Nicolás prometió que conquistarían juntos. Su voz fue apagada cuando finalmente habló. Te debo una explicación. Más que lo de anoche. Penélope se volvió, cruzando los brazos sobre su vientre con un gesto protector. Te escucho. Nicolás se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro en las manos un momento antes de alzar la vista. No fue solo deseo, admitió, con voz cargada de arrepentimiento. Fue la adrenalina de sentirme alguien. Alguien admirado, envidiado. Y Isabela alimentaba esa parte de mí. Me sentí invencible. Creí que podía mantenerlo todo por separado. Me engañé a mí mismo. Una risa amarga escapó de los labios de Penélope. Y lo hiciste bastante bien. Pero personas como tú, que creen que el dinero lo soluciona todo, siempre olvidan que el corazón humano no tiene precio. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y no puedo empezar a decir cuánto lo siento. No merecías nada de esto. La mirada de Penélope se suavizó ligeramente, aunque la tristeza seguía presente. No soy la única a la que heriste. También lastimaste a nuestro hijo. Rompiste el cimiento que debimos construir para él. ¿Estás preparado para enfrentarlo? Nicolás tragó saliva, su voz quebrándose. Haré lo que tenga que hacer, si eso significa que algún día podrías perdonarme. Ella lo miró largo rato, como buscando sinceridad en su rostro. No puedo prometerte perdón, dijo lentamente. Pero sí puedo prometerte esto, mi prioridad absoluta es el bienestar de nuestro hijo. Si vamos a criarlo juntos, tendrás que demostrarme que mereces estar en su vida. Eso significa honestidad, terapia y pruebas reales de que estás dispuesto a cambiar. Nicolás asintió, aferrándose a la tabla de salvación que sus palabras le ofrecían. Lo haré. Te lo juro. En ese momento, sonó el teléfono de Nicolás. Miró la pantalla, era Isabela. Penélope notó su expresión tornarse tensa. ¿Vas a contestar?, preguntó, con la mirada fría. Nicolás rechazó la llamada y apagó el teléfono. No. Ahora tengo cosas más importantes en las que concentrarme. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Aunque la tensión se había aligerado, el camino que les esperaba seguía siendo incierto. Penélope se retiró al cuarto del bebé, dejando a Nicolás solo en el sofá, rodeado por sus pensamientos. El silencio del ático era ahora inquietante, un eco del vacío que amenazaba con consumir su matrimonio. En la oscuridad, Nicolás comprendió el peso de sus decisiones. Durante años, había idolatrado el éxito, poniéndolo por encima de todo. Pero la noche en que Penélope se sentó junto a Isabela en el restaurante había hecho añicos esa ilusión, dejándolo cara a cara con la bancarrota moral que acompañaba su fortuna. Si quería tener un futuro con su hijo y tal vez con Penélope, no le quedaba más opción que caminar un verdadero sendero de redención. Los días se convirtieron en semanas. Penélope y Nicolás comenzaron a vivir una rutina tensa bajo el mismo techo. Él se instaló de forma permanente en la habitación de invitados, dejando la principal para ella. Aunque hablaban lo justo sobre tareas, compras y preparativos del bebé, evitaban las conversaciones profundas. Ambos ignoraban cómo cruzar el abismo que se había abierto entre ellos. En público, el escándalo fue desvaneciéndose a medida que nuevos titulares captaban la atención mediática. Pero en privado, la herida de Penélope seguía abierta. Su confianza en Nicolás, hecha añicos. Fiel a sus exigencias, Nicolás empezó terapia. Asistía tanto a sesiones individuales como a terapia de pareja. La primera vez que Penélope aceptó asistir a una sesión de terapia, se sentó con rigidez, los brazos cruzados, dejando que Nicolás se tropezara con su confesión de errores. Hubo ira, lágrimas y una honestidad dolorosa. Pero no hubo soluciones rápidas. Mientras tanto, el mundo profesional de Isabela también comenzaba a desmoronarse.
Nicolás había cortado todo vínculo de forma abrupta. Clientes asociados con su firma de relaciones públicas empezaron a distanciarse, temerosos de verse envueltos en el escándalo. Comenzaron a circular rumores sobre un supuesto historial de Isabela, que solía perseguir a hombres ricos. Su imagen glamurosa se desmoronó rápidamente, y descubrió cuán fugaces podían ser las amistades de conveniencia cuando una está atrapada en la controversia. Por las noches, se revolvía en su amargura, culpando a Penélope de su caída. En su visión distorsionada, ella solo había seguido a su corazón. Ahora era la advertencia, el ejemplo de la seductora ambiciosa que se quedaba con las manos vacías. Valentina Torres visitaba a Penélope con frecuencia, ofreciéndole un oído atento y apoyo moral. Una tarde soleada, ambas estaban sentadas en la habitación del bebé, doblando ropita. Valentina miró alrededor, admirando el espacio meticulosamente ordenado. «Has hecho un trabajo precioso aquí», comentó con ternura mientras doblaba un enterizo pastel. Penélope esbozó una media sonrisa. «Solo espero que el bebé encuentre paz aquí, sin importar lo que pase entre Nicolás y yo». Valentina observó el rostro de su amiga, captando su expresión vulnerable. «¿Has pensado en los próximos pasos?», preguntó con suavidad. «¿Si te quedarás, o si pedirás el divorcio?». Penélope inhaló con dificultad, encontrando la mirada comprensiva de Valentina. «Cada día, una parte de mí aún lo ama. O al menos, ama al hombre que creía que era. Pero después de todo lo que ha hecho». Su voz se quebró, las lágrimas amenazando con salir. «No estoy segura de que haya un camino de regreso». Valentina posó una mano reconfortante sobre su hombro. «Date tiempo. El bebé está por llegar, y eso cambia todo. No tienes que tomar una decisión definitiva ahora». Esa misma noche, Penélope escribía en su diario su propia forma de terapia cuando Nicolás llamó suavemente a la puerta del cuarto del bebé. Su rostro mostraba una esperanza tímida al entrar. «Tuve mi sesión hoy», dijo en voz baja. «La terapeuta cree que podría ayudarnos a hablar sobre nuestros recuerdos, recordar por qué nos casamos». Penélope dejó el bolígrafo a un lado, suspirando. «Nicolás, estoy cansada». Él se sentó en el suelo, junto a su silla, mirándola desde abajo. «Solo por un minuto», suplicó. Ella dudó, pero asintió con los ojos húmedos. «¿De qué quieres hablar?». Su mirada se desvió hacia una foto de la boda enmarcada sobre una mesita cercana. «Ese día estaba tan nervioso, que casi olvido mis votos. Tuviste que apretarme la mano para recordarme que respirara». Una débil sonrisa apareció en los labios de Penélope. «Sí, lo recuerdo. Casi se te cae el anillo. Pero cada palabra que dije ese día, la dije de verdad», continuó, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca quise hacerte daño. Cometí el peor error de mi vida. Y lo voy a lamentar siempre». Ambos guardaron silencio. Los recuerdos tejían un puente frágil entre ellos, la tensión era palpable, las heridas aún abiertas, la esperanza apenas visible, el amor latente. Finalmente, Penélope habló, casi en un susurro. «No sé si podré volver a verte de la misma forma, pero sí veo que estás intentando. Y eso importa». Los ojos de Nicolás se llenaron de lágrimas. Extendió la mano y tomó con suavidad la de Penélope. Esta vez, ella no la retiró. Aunque su agarre era débil, incierto, no lo evitó. «Lo siento tanto», repitió él. Penélope bajó la vista hacia sus dedos entrelazados. «Harán falta más que disculpas. Necesito cambios consistentes. Nada de secretos. Nada de mentiras». Nicolás asintió, con resolución, como si se aferrara con todo a ese fino hilo de posibilidad. «Te lo demostraré», dijo Nicolás. Y aunque el aire entre ellos seguía siendo denso, aquella noche marcó un cambio sutil. Un reconocimiento tácito de que su historia compartida y la inminente llegada de su hija podían construir un puente sobre el abismo que la traición había abierto. Ambos sabían que el camino hacia adelante estaría lleno de tropiezos, pero por primera vez desde que estalló el escándalo, una chispa de esperanza brilló en medio de la oscuridad. Meses después, Penélope entró en trabajo de parto una mañana brumosa, cuando las flores de primavera comenzaban a adornar la ciudad.
Acababa de terminar una caminata tranquila por el jardín del balcón del ático cuando empezaron las contracciones. Nicolás la llevó al hospital a toda velocidad, abriéndose paso entre el tráfico con los nudillos blancos por la tensión. En la sala de partos, Penélope le apretaba la mano con fuerza, respirando entre las oleadas de dolor. Sus gritos resonaban en los oídos de Nicolás, recordándole con cada uno de ellos todo lo que había estado a punto de perder. Después de horas de esfuerzo agotador, un llanto agudo llenó la habitación. Una niña recién nacida fue colocada en los brazos de Penélope, diminuta, arrugada y perfecta. Nicolás lloró sin contención, abrumado por el alivio y la gratitud. Penélope sostenía a su hija con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. En ese instante, el dolor, la traición y la humillación pública quedaron relegados al fondo. Eran, simplemente, dos padres recibiendo una nueva vida en el mundo. Durante las semanas siguientes, enfrentaron las tomas de medianoche, los cambios de pañales y el cansancio constante. Nicolás se volvió ferozmente protector, asumiendo tareas que antes había considerado triviales. Mecía a la bebé hasta que se dormía, cambiaba pañales y hasta aprendió a cocinar platos sencillos para que Penélope pudiera descansar. Su hogar fue transformándose poco a poco en una sociedad frágil, sostenida por el amor compartido hacia su hija. Una noche, mientras Penélope dormía en el sofá con la bebé en brazos, Nicolás se sentó a su lado. Le apartó suavemente un mechón de cabello del rostro y susurró: «Eres increíble. Gracias por todo». Ella parpadeó, despertando apenas, y ajustó la manta de la bebé. «No soy solo yo», murmuró, notando la sinceridad en sus ojos. «Tú también estás intentando, y eso lo veo». Nicolás respiró hondo. «Sé que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Pero estoy aquí. Para las dos». En las semanas que siguieron, las sesiones de terapia se volvieron rutina. Juntos comenzaron a analizar las raíces de la infidelidad de Nicolás, inseguridades profundas, el sentido embriagador de poder que le daba la riqueza, y necesidades emocionales que llevaba años ignorando. Penélope también reflexionó sobre su parte. Reconoció que a veces se había refugiado en su escritura cuando Nicolás necesitaba intimidad emocional. Aunque eso no justificaba su traición, sí arrojaba luz sobre cómo dos personas que se habían amado tanto podían haber terminado tan distantes. En cuanto a Isabela, se mudó de ciudad, en busca de un nuevo comienzo donde su reputación no estuviera hecha trizas. Intentó llamar a Nicolás en un par de ocasiones, pero él nunca respondió. Todos los lazos con ese capítulo habían sido cortados. En privado, él le deseó lo mejor, esperando. Isabela también buscó su propio cierre. Esperaba encontrar su camino sin causar más daño. Penélope, por su parte, también necesitaba sanar. Escribió un relato corto sobre una mujer traicionada, cuya historia culminaba en una confrontación pública en un restaurante elegante. El relato era crudo, cargado de verdad y desgarro emocional. Cuando lo compartió en línea, los lectores elogiaron su autenticidad, algunos sospechaban que había más hechos que ficción en aquellas páginas. Penélope sintió una especie de liberación, como si finalmente estuviera soltando la rabia que la había consumido desde la noche en que enfrentó a Nicolás e Isabela. Una tarde, mientras observaba a su hija balbucear alegremente sobre una manta de juegos, Penélope se dio cuenta de cuánto había avanzado. Su corazón aún tenía cicatrices, sí, pero ya no sangraban todos los días. Los esfuerzos constantes de Nicolás, sumados a la dicha pura de verlo amar a su hija, habían empezado a reparar partes de su confianza. No era un final de cuento de hadas. Era un nuevo comienzo, frágil, lleno de condiciones y pasos cuidadosos. Pero era suyo. Forjado entre los escombros de una unión rota. Eventualmente, Penélope y Nicolás tuvieron la conversación largamente postergada sobre su futuro. ¿Seguirían casados o se separarían en buenos términos? La charla estuvo cargada de lágrimas y revelaciones, pero emergieron con una decisión mutua: seguir intentando. Renovaron sus votos en privado. Sin ceremonia lujosa, solo dos personas prometiéndose una vez más cuidarse mutuamente y proteger la vida que habían creado juntos. A través del dolor y la humillación, había florecido el crecimiento. Si Nicolás aprendió algo, fue que el dinero puede comprar lujos, pero jamás puede comprar el perdón verdadero. Solo la humildad, la honestidad y un compromiso inquebrantable pueden hacerlo. Y Penélope entendió que el amor, aunque frágil,
puede resistir incluso el dolor más inimaginable si ambos corazones están dispuestos a luchar por él. Su historia se convirtió en una leyenda sobre segundas oportunidades, susurrada durante años entre los círculos más pudientes de la ciudad. La gente aún recordaba aquella noche en Lemgistic, cuando Penélope, visiblemente embarazada, se sentó junto a su esposo y su amante, y volteó la situación con un solo acto de valentía. Pero, al final, la lección verdadera era sencilla: la traición puede ser sobrevivida, incluso perdonada. Pero nunca sin un cambio sísmico en el alma de quienes la vivieron. Así termina la extraordinaria historia de Nicolás Herrera y Penélope, dos vidas unidas por el amor, casi destruidas por la traición, pero rescatadas, de algún modo, mediante la honestidad y la perseverancia. La suya es una historia que nos recuerda que la riqueza no compra lealtad, y que el verdadero compromiso no es un contrato, sino una elección diaria. Cuando Penélope se sentó tranquilamente al lado de su esposo y su amante, no solo derrumbó su orgullo. Despertó algo mucho más importante: la realización de que el amor puede triunfar incluso sobre las heridas más profundas, si se enfrenta con arrepentimiento genuino y esfuerzo constante. Si esta historia te pareció conmovedora, intensa y reflejo de los giros inesperados de la vida, considera apoyarnos. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para seguir conectado con más relatos cautivadores y lecciones de vida. Tu apoyo nos permite traerte historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que la redención, aunque desafiante, nunca está fuera de nuestro alcance.